Hola, alumnas y alumnos de séptimo del Colegio Hidalgo, primero de secundaria. Seguimos con biología, el cuarto video dentro del periodo 1 y el tema las aportaciones de Darwin. La lección 4 habla de las evidencias que tuvo Darwin para explicar la evolución. Observen este dibujo en el que hay un árbol de la vida y cómo se fue diversificando las formas de vida. Ese sería como un resumen. ¿Qué es la evolución? Es el conjunto de transformaciones que se han dado a lo largo de miles de años o millones de años y que han llevado a una diversificación de formas de vida. Son el origen de todas esas diversidades de vida que existen en el mundo. Darwin no es el único que ha estudiado sobre esto. Son muchos los investigadores que se han cuestionado ante esto que observan. ¿Por qué? Porque ven que hay semejanzas y diferencias de los seres vivos en el planeta. Ven que hay una grandísima diversidad de seres vivos. Han ido descubriendo que existe relación con los cambios geológicos en donde se habita. Y han ido sacando por conclusión que así aparecen y al mismo tiempo se van extinguiendo diferentes especies. ¿Por qué sucede todo esto? Bueno, precisamente de eso habla la teoría de la evolución. Uno de los mayores expositores es Charles Darwin. Él trabajó sobre todo y estudió haciendo expediciones científicas, donde iba observando cuidadosamente todo lo que veía. Iba recolectando muchos datos de animales, de plantas y de fósiles. Todo esto lo juntaba y entonces reflexionaba. Él conocía una teoría antes y sin embargo lo que él observaba, los datos que obtenía y su reflexión le llevaban a pensar algo diferente. Tuvo una influencia muy fuerte de una expedición a bordo de un barco que duró 5 años, sobre todo cuando visitó las Islas Galápagos, unas islas que están al sur en América, y allí descubrió que una especie de pinzón se había ido diversificando y encontró 14 diferentes especies. En esas islas, en cada isla, se dio cuenta que los pinzones se habían ido adaptando a lo que había de comida. Y entonces unos tenían el pico más grueso, otros un poco más largo, otros más delgado. ¿Por qué? Porque les servía para alimentarse mejor. Todo eso lo observaba. Iba apuntando todos esos datos e iba reflexionando. Con base en todo lo anterior, después de más de 20 años, Charles Darwin presentó a la comunidad científica su libro que hablaba precisamente de la evolución biológica. Era un concepto nuevo. El origen de las especies es su libro. Y menciona precisamente que todos tenemos un antepasado común. Que la selección natural a lo largo de miles de años ha ido haciendo que los seres más adaptados sean los que sobrevivan y se reproduzcan. Por ejemplo, aquí tenemos estos dos. Las jirafas, que tienen cuello corto, obtienen menos alimento. En cambio, si había alguna jirafa que naciera con cuello más largo, tenía más oportunidades de vivir porque podía comer mejor. Por tanto, estaba más adaptada y entonces más posibilidades de sobrevivir y de reproducirse. Las más chicas, como no podían comer mucho, seguramente se morían, no se reproducían y entonces se acababa esa información genética. Se iba pasando a las jirafas una información de que su cuello tenía que ser más largo. A eso se le llama selección natural. Las que se adaptan, se reproducen y son las que sobreviven. Se van seleccionando aquellas que pueden sobrevivir ante
las diferentes situaciones en las que se encuentra. Vamos a ver algunos ejemplos. Recordemos que toda la evolución, toda la adaptación de los seres vivos se va dando a lo largo de muchas generaciones, miles o millones de años. Imagínate tú que llega un pájaro y quiere comer unos insectos en un árbol o en una planta. Va a buscar los insectos, aquellos que se muevan, aquellos que sean diferentes, pero de pronto llega y observa un insecto que parece una hoja. Si este insecto no se mueve, seguramente entonces el ave buscará otro insecto diferente. Este insecto, a través de alguna mutación hace muchas generaciones, nació pareciéndose a una hoja. Y eso le sirvió para poder sobrevivir. Los pájaros se comían a sus hermanos o se comían a sus familiares, pero este sobrevivía porque al no moverse y parecerse una hoja, no se lo querían comer. Algo similar con el camaleón, que logra adaptarse, logra mimetizarse, parecerse a su entorno. Y entonces los depredadores pasan por alto, se van a otros lugares a buscar algo de comida. Recuerda que las mutaciones se van dando en la vida, pero muchas de las mutaciones, quizás la mayoría de las mutaciones, no sirven a los seres vivos. Aquí tenemos un ejemplo. Esta tortuga nació con 2 cabezas. Si esa mutación no le ayuda a la tortuga para obtener ventajas, entonces la tortuga va a morir. Y al morir no se reproduce y no va a pasar esta información a generaciones posteriores. Por tanto, esta información se va a ir acabando. No así con estas 2, que sí le sirven de ventaja. En cambio, esta es una desventaja y por eso no va a seguirse pasando esa información. Espero que todo haya sido comprendido. Es un tema relativamente sencillo y que ya hemos visto. Muchas gracias.